En mi ático, mi madre dijo, se lo debes a tu hermano. Vende este lugar para mantener la paz. Yo sabía que estaban desesperados por pagar un préstamo secreto, así que sonreí y pregunté, ¿te refieres a los $150,000 que gastó en el casino? Mis padres convocaron una reunión familiar para exigirme que vendiera mi nuevo ático porque mi éxito hacía que mi hermano se sintiera como un fracasado. No tenían ni idea de que yo ya sabía que su pequeña intervención era una mentira desesperada. Así que les tendí mi propia trampa y dejé que cayeran directamente en ella. Aquí es donde realmente comienza la historia, y no querrás perderte lo que sucede. Asegúrate de estar suscrito para verla hasta el final. Siempre tenemos curiosidad. ¿Desde qué parte del mundo nos estáis viendo hoy? Hacednoslo saber en los comentarios. La llamada llegó un martes. Era el primer martes que me tomaba libre en, quizás, toda mi vida adulta. Estaba sentada en un lujoso sofá de terciopelo que había costado más que mi primer coche, bebiendo té y observando cómo la luz del sol de las 10 de la mañana inundaba el suelo de mármol de mi nuevo ático. Me dolía el cuerpo. No por la mudanza, para eso había contratado a una empresa, sino por un agotamiento profundo que se sentía como una fiebre baja. Durante los últimos 6 años, las semanas laborales de 80 horas no habían sido una exageración. Habían sido mi norma. Así es como había pagado cada libro de texto, cada cena de fideos instantáneos y cada crédito de mi carrera de informática. Así es como me había graduado con honores, conseguido un trabajo de ensueño en una de las principales empresas de tecnología y, a los 27 años, firmado los papeles de una propiedad en el centro que hizo que a mi agente inmobiliario se le llenaran los ojos de lágrimas. Yo estaba, por primera vez, profunda y completamente en calma. Aún así, el silencio del apartamento era mi trofeo. Entonces mi teléfono vibró, resonando agresivamente sobre la mesa de centro de cristal. Era mi madre, Marta. Sonreí, toqué el aceptar y lo puse en altavoz. Supuse que era la llamada para hablar maravillas de las fotos que había enviado. Rebecca, ¿estás ahí? Su voz era tensa, fina. Hola, mamá. Estoy aquí, simplemente disfrutando de la vista. ¿Viste las fotos, Rebecca? Tu padre y yo necesitamos verte, interrumpió. La calidez desapareció de la habitación. Vamos a tener una reunión familiar esta noche, a las 7 en punto, en nuestra casa. ¿Una reunión familiar? Intenté reír. ¿Qué es esto, 1950? Ryan rompió la porcelana fina. Esto no es una broma, dijo Harry, mi padre, su voz uniéndose de repente a la llamada. Debía de estar también en altavoz. Esto es serio. Es sobre tu hermano. Es sobre este apartamento. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué pasa con mi apartamento? Acabo de mudarme. Ese es el problema, espetó mi madre. Es que... Eres demasiado, Rebecca. Lo estás ostentando. Le estás haciendo daño. ¿Haciéndole daño? ¿Haciendo daño a Ryan? He comprado una casa. ¿Cómo puede eso hacerle daño a alguien? Hubo un sonido ahogado, como si mi madre tapara el auricular para sisearle a mi padre. Luego volvió, su voz goteando una forzada y sacarina decepción. Tu hermano está en un lugar muy oscuro, Rebecca. Se siente como un fracasado. Y que tú compres un ático, que consigas ese ascenso. Se lo estás restregando por la cara. Le estás haciendo sentir que no vale nada. Me incorporé. El té, olvidado. Mis manos, que acababan de estar tranquilas, ahora temblaban. Mamá, esa es la cosa más ridícula que he oído en mi vida. He trabajado para conseguir esto. Ryan tiene 25 años. Sus sentimientos son su propia responsabilidad. Es tu hermano, chilló ella, rompiendo la civilidad. Y se supone que su familia debe apoyarlo, no hacerlo sentir pequeño. Somos sus padres. Somos tus padres. Y te estamos diciendo que has creado un problema y que tienes que solucionarlo. A las 7 en punto. No llegues tarde. La línea se cortó. Me quedé mirando el teléfono, mi reflejo devolviéndome la mirada desde la pantalla negra. Una mujer pálida y conmocionada, rodeada de los adornos de un éxito que de repente me decían que era un arma.
El silencio que había apreciado momentos antes ahora se sentía pesado, sofocante y envenenado. Acababa de mudarme a la casa de mis sueños, un lugar que se suponía que era mi santuario, y mi familia ya había encontrado la manera de convertirlo en la escena de un crimen. La traición era peor que el propio agotamiento. Las horas entre la llamada y las 7 de la tarde pasaron lentamente. Mi hermoso ático bañado por el sol de repente se sentía como una jaula dorada. Caminaba de un lado a otro por los suelos pulidos, mi mente repasando cada conversación, cada elección. Yo siempre había sido la responsable mientras Ryan se encontraba a sí mismo. Un viaje que implicó un intento fallido de ser corredor de bolsa, una desastrosa etapa como promotor musical y una breve y costosa incursión en el negocio de venta directa de una marca de estilo de vida. Yo estaba trabajando. Había trabajado los fines de semana en un restaurante, programado para clientes independientes hasta las 3 de la mañana y sacrificado todas las vacaciones, todas las fiestas, toda apariencia de una vida normal en la veintena. Mis padres lo habían consentido en cada paso del camino. Sus negocios eran financiados por ellos. Su alquiler, su coche, su comida, todo cubierto por el banco de mamá y papá. Cuando una vez les pregunté con cautela si les preocupaba su futuro, mi madre me había despachado con un gesto. Es un chico sensible, Rebecca. Solo necesita tiempo para encontrar su pasión. Tú eres diferente. Tú eres fuerte. Fuerte era solo otra palabra para ignorada. Me quité mi ropa de estar por casa y me puse lo que yo llamaba mi armadura. Una chaqueta negra entallada, vaqueros oscuros y el pelo recogido en una coleta severa y profesional. Si querían tratar esto como una negociación de sala de juntas, yo me vestiría para la ocasión. Cuando llegué a su casa, la pequeña casa prefabricada de los suburbios en la que había crecido, la tensión era tan densa que podía olerla, como el ozono antes de una tormenta. El coche destartalado de Ryan estaba en la entrada, naturalmente. Entré sin llamar. Estaban todos esperando en la sala de estar, sentados en el descolorido sofá floral como un tribunal. Mi madre, Marta, con los brazos cruzados. Mi padre, Harry, mirándose las manos. Y Ryan. Mi hermano parecía pálido y delgado, pero sus ojos eran agudos y resentidos. Llevaba una sudadera nueva de aspecto caro. Llegas tarde, dijo mi madre. Eran las 7:02 de la tarde. Estoy aquí, dije, eligiendo quedarme de pie. Dijisteis que era una reunión. ¿Cuál es el orden del día? No seas fría, Rebecca, murmuró mi padre, levantando finalmente la vista. Su rostro estaba gris por el estrés. Somos tu familia. Entonces dejad de tratarme como a una empleada a la que vais a reprender. Mamá, papá, Ryan, ¿qué es esto? Ryan habló por primera vez, su voz un monótono hosco. Así que el ático es bonito. Lo es, dije con ecuanimidad. Debe de ser genial, se burló, mirando a todo el mundo por encima del hombro desde tu torre de cristal. Debe hacerte sentir muy grande. Ryan, dijo mi madre, poniendo una mano en su brazo. Se volvió hacia mí, su expresión era de una profunda y practicada pena. Cariño, míralo. Es un desgraciado. Desde que anunciaste que compraste ese lugar, no ha comido. Apenas sale de su habitación. Nos lo dijo. Nos dijo que siente que ya no tiene sentido ni siquiera intentarlo. Que tú te has llevado todo el éxito. ¿Llevado? Pregunté, mi voz peligrosamente baja. El éxito no es un pastel, mamá. Que yo tenga una porción no significa que haya menos para él. Para él sí, gritó. Se siente eclipsado. Siempre has sido la lista, la motivada. ¿No puedes, por una vez, pensar en los sentimientos de otra persona? ¿No ves lo que esto le está haciendo a la familia? ¿Lo que le está haciendo? ¿Te refieres a lo que estoy haciendo yo por trabajar duro? Los miré fijamente, la pura y profunda absurdidad de la situación abrumándome. ¿Cuál es la solución aquí? ¿Qué queréis que haga? Disculparme por no fracasar. Queremos que lo vendas, dijo mi padre sin rodeos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. De verdad pensé que lo había oído mal. ¿Qué haga qué? Que vendas el apartamento, dijo mi madre, su voz ahora firme.
Es demasiado. Es un símbolo de división. No es sano para Ryan. Véndelo. Cómprate algo más modesto. Quizás un pequeño apartamento en las afueras. Usa el resto del dinero también para ayudar a tu hermano. Ayúdale a recuperarse. Sería un maravilloso gesto de unidad familiar. Miré del rostro serio y exigente de mi madre al rostro débil y suplicante de mi padre. Miré a Ryan, que ahora me miraba con un brillo codicioso y esperanzado en sus ojos. Habían ensayado esto. Se habían sentado y habían decidido que la respuesta apropiada al mayor logro de mi vida era que yo lo desmantelara por el bien del ego de mi hermano. Sentí que una calma fría y repentina se apoderaba de mí. La conmoción se había ido, reemplazada por una claridad aguda y analítica. Esto no era sobre sentimientos. Esto no era sobre la depresión de Ryan. Esto era otra cosa. Estaba organizado. Estaba desesperado. Y habían olvidado una cosa crucial. Esto es una locura, dije, mi voz plana. Estáis locos. Somos tu familia, chilló mi madre de nuevo. Nos lo debes. Se lo debes a tu hermano. Somos los que te apoyamos. ¿Quién te dio de comer? ¿Quién? ¿Quién qué? La interrumpí. ¿Quién me dijo que fuera fuerte? ¿Quién me dejó trabajar semanas de 80 horas mientras me pagaba la universidad porque estabais financiando los proyectos de pasión de Ryan? ¿Qué os debo exactamente? Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No voy a vender mi casa y no voy a volver aquí hasta que todos hayáis ido a terapia. Esta conversación ha terminado. Los dejé gritando mi nombre, pero no miré hacia atrás. Mientras me alejaba, con las manos firmes en el volante, no solo estaba enfadada, sino que sospechaba. El nivel de desesperación no cuadraba. Vender mi ático era una solución ridículamente extrema para un problema de rivalidad entre hermanos. No, esto no era por los sentimientos de Ryan. Querían algo. Querían mi dinero. Y habían sido lo suficientemente torpes como para mostrar todas sus cartas. Habían olvidado quién era yo. No solo era fuerte. Era gerente senior de proyectos en una empresa de tecnología. Todo mi trabajo consistía en analizar riesgos, encontrar problemas ocultos y ejecutar planes complejos, y estaba a punto de abrir una investigación sobre mi propia familia. Mi devoción por mi familia, me di cuenta, había sido una calle de un solo sentido. Había pasado toda mi vida tratando de ser la hija perfecta y de bajo mantenimiento. Sacaba buenas notas. No pedía dinero. Y construí mi vida sin apoyarme en ellos ni una sola vez. Había creído que esto era una virtud. Ahora veía que ellos lo habían considerado una conveniencia. Mi independencia no era una fuente de orgullo para ellos. Era una luz verde para verter todo su tiempo, energía y recursos en Ryan. Recordaba las navidades en las que mi gran regalo sería una tarjeta de regalo de $50 mientras que Ryan recibía un nuevo ordenador portátil para su negocio. Recordaba mi graduación universitaria, a la que casi faltaron porque Ryan estaba teniendo una crisis personal. Su coche fue remolcado. Mis sacrificios no habían sido sacrificios. Habían sido, a los ojos de mis padres, mi deber. Mi éxito no era mío. Era una aberración, una alteración del orden natural de la familia donde todos los recursos, emocionales y financieros, fluían hacia Ryan. Ryan era el antagonista principal, pero era débil. Era un agujero negro de necesidad creado y alimentado por mis padres, Marta y Harry. Ellos eran los verdaderos arquitectos de esto, mi madre con su férrea creencia en la sensibilidad de Ryan y mi padre con su cobarde y pasivo consentimiento a cada uno de sus caprichos. Eran ellos quienes habían cultivado esta dinámica venenosa y ahora intentaban convertirme en el antídoto. La mañana después de la reunión, me senté en la oficina de mi casa. El horizonte de la ciudad se extendía ante mí. No era solo una gerente de proyectos. Me había especializado en análisis de datos forenses antes de pasar a la gestión. Todavía tenía acceso a herramientas y bases de datos que la persona promedio ni siquiera sabía que existían. Pensaban que era solo una programadora. Olvidaron que mi trabajo era encontrar la verdad oculta en el ruido. Empecé con Ryan. Sus negocios fallidos eran bastante fáciles de rastrear a través de los registros públicos.
Sus últimas 3 sociedades de responsabilidad limitada, todas registradas en la dirección de mis padres, habían sido disueltas. Cada una dejando un rastro de pequeñas deudas. Pero esa no era la grande. Luego miré a mis padres. Empecé con su casa. Mi nombre todavía figuraba en algunas facturas de servicios públicos antiguas como residente, lo que me dio el punto de apoyo justo. Saqué los registros de la propiedad. Se me cortó la respiración. Mis padres, Harry y Marta, habían sacado una segunda hipoteca sobre su casa hacía 6 meses. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. No eran ricos. Mi padre era un electricista jubilado con una modesta pensión. Mi madre nunca había trabajado. Su casa, aunque vieja, era su único activo real, y casi la habían pagado por completo. ¿Por qué, a sus 60 y tantos años, asumirían de repente tanta deuda? Crucé la fecha del préstamo con las redes sociales de Ryan. 6 meses atrás, había publicado un aluvión de fotos. Estaba de pie junto a un todoterreno de lujo alquilado, sosteniendo las llaves de un pequeño y elegante espacio de oficina, y publicando sobre su nueva empresa de consultoría de inversiones. La empresa que ahora veía que había sido disuelta oficialmente hacía solo 3 semanas, citando insolvencia. Las piezas encajaron con una precisión enfermiza. La gran idea de Ryan no había sido financiada con los ahorros de mis padres. Había sido financiada con su casa, y él lo había dilapidado todo. Esto no era sobre los sentimientos de Ryan. No era sobre mi ático poniéndolo triste. Se trataba de dinero. Estaban en la ruina financiera. Pero todavía faltaba una pieza. El nivel de pánico. La segunda hipoteca era mala. Pero era tan mala como para exigir que tu hija liquide sus activos. Necesitaba saber los términos de ese préstamo. Tenía un amigo de la universidad, Alex, que trabajaba en el departamento de fraudes de un banco importante. Lo llamé. Alex, necesito un favor. Es personal. Necesito saber el estado de un préstamo. No puedo darte muchos detalles, pero creo que mis padres son víctimas de un prestamista abusivo, y necesito saber a qué me enfrento. Era una mentira piadosa, pero estaba lo suficientemente cerca de la verdad. Le di la dirección y los nombres de mis padres. Me devolvió la llamada 1 hora después, su voz sombría. Becca, esto no es una segunda hipoteca normal. Es un préstamo de dinero duro. La tasa de interés es astronómica, y parece que no han pagado la primera cuota. Hay un pago final global que vence en 10 días. Si no lo pagan, el prestamista ejecuta la hipoteca. ¿Punto? ¿Cuánto? Susurré. El pago final con las penalizaciones. Es casi $150.000. Colgué el teléfono. La calma fría y analítica regresó, pero esta vez estaba mezclada con hielo. $150.000. Estaban a 10 días de quedarse sin hogar. Por eso necesitaban que vendiera el ático. No era por el ego de Ryan. Era un desesperado intento de conseguir dinero en efectivo de último minuto. Iban a chantajearme emocionalmente para que les diera el pago inicial de mi venta para salvar su casa. Y iban a dejarme creer que lo estaba haciendo por la unidad familiar. No solo habían mimado a Ryan. Habían destruido sus propias vidas por él. Y ahora estaban perfectamente dispuestos a destruir la mía también. No los llamé. Dejé que se consumieran en su propia salsa. Dejé que se preguntaran si su monstruosa exigencia me había alejado para siempre. El silencio, sabía, estaría haciendo mella en ellos. La ira farisaica de mi madre se estaría convirtiendo en pánico a medida que se acercaba la fecha de la ejecución hipotecaria. Este fue mi punto de inflexión. El dolor y la traición que había sentido en su sala de estar ahora se habían forjado en una resolución fría y dura. Ya no era la víctima pasiva, la hija fuerte. Era una estratega. Mi ingeniosa trampa no era solo el conocimiento que ahora poseía. Era cómo iba a usarlo. Habían venido a mí con una mentira. Así que iba a dejar que construyeran esa mentira hasta convertirla en una montaña. No iba a confrontarlos con la verdad. Todavía no. Iba a dejarles pensar que su chantaje emocional estaba funcionando. Necesitaba una prueba más.
Necesitaba saber a ciencia cierta que Ryan no era solo un fracasado, sino un estafador. Necesitaba averiguar a dónde habían ido realmente esos $150.000. Contraté a un investigador privado. Parecía dramático, pero estaba tratando esto como el fraude corporativo que se le parecía. Le di al investigador privado, un rudo ex policía, todo lo que tenía sobre Ryan, sus sociedades disueltas, sus redes sociales, su coche alquilado. Quiero saber a dónde fue el dinero de este préstamo de dinero duro, dije. No solo quiero extractos bancarios. Quiero recibos. Quiero saber con quién estaba y qué estaba comprando. Mientras el investigador privado trabajaba, puse en marcha la primera parte de mi trampa. Le envié un mensaje de texto a mi madre. He estado pensando en lo que dijiste. Su respuesta fue casi instantánea. Oh, Rebecca, me alegro mucho. Estábamos muy preocupados por ti. La falsa y empalagosa calidez había vuelto. No estoy de acuerdo con nada, escribí. Pero estoy dispuesta a hablar. No en vuestra casa. Voy a hacer una fiesta de inauguración este sábado. Solo algo pequeño. Quiero que vengáis tú, papá y Ryan. Podemos hablar de opciones. Una fiesta, respondió ella, la sospecha evidente incluso por texto. No sé si es apropiado. Es en mi nuevo lugar. Mi ático, tecleé, girando el cuchillo un poco. Me gustaría que mi familia estuviera allí. Podemos tener una discusión real y tranquila. Invito yo. Estaba cebando el anzuelo con lo mismo que odiaban. Al invitarlos a mi torre de cristal, los estaba obligando a enfrentar su envidia de frente. ¿Vendrían? Estaban desesperados, y verían esto como su oportunidad de acorralarme, de finalmente quebrarme en el mismo monumento de mi traición. Lo verían como su campo de batalla final. El informe del investigador privado llegó a mi bandeja de entrada 2 días después. Era peor de lo que podría haber imaginado. Los $150.000 se habían esfumado. No se habían invertido en un negocio. No había oficina, ni software, ni empleados. Ryan se lo había gastado todo en 6 meses. El informe era una letanía nauseabunda de la marca de estilo de vida de Ryan. $40.000 en retiros de efectivo en casinos de lujo. $25.000 en el alquiler del todoterreno de lujo. $30.000 en ropa de diseñador, relojes y zapatillas. $15.000 en cenas, clubes y servicio de botella para un grupo de amigos influencers. El resto era una mezcla de viajes de lujo, aparatos electrónicos y servicios de suscripción. No había fracasado en un negocio. Ni siquiera había empezado uno. Había tomado todo el futuro de mis padres, lo había liquidado, y se lo había esnifado, puesto y conducido. Era un fraude, un ladrón común y patético que había robado a las 2 personas que más lo querían. ¿Y mis padres? O lo sabían y mentían, o estaban tan deliberadamente ciegos que creyeron sus historias. De cualquier manera, eran cómplices de esto. Su exigencia de que vendiera mi casa era un intento de hacerme pagar por la fiesta de 6 meses de Ryan. Imprimí el informe completo. Puse los recibos del casino, las fotos de sus juergas de compras y el contrato de alquiler del coche en una pulcra carpeta de Manila. La coloqué en mi oficina, justo al lado del aviso público de ejecución hipotecaria que había impreso para su casa. La reunión familiar que habían exigido había terminado. Mi fiesta de inauguración del sábado, eso iba a ser una intervención, pero yo no era la que estaba siendo acorralada. Llegó el sábado. El tiempo era perfecto. Un cielo azul claro y brillante que hacía resplandecer el horizonte de la ciudad. Mi ático, que se había sentido tan frío y envenenado después de esa primera llamada, era ahora mi fortaleza. Había preparado el escenario perfectamente. Había contratado un servicio de catering. Champán con hielo, exquisitos canapés. Había invitado a otros 2 huéspedes que mi familia no conocería. Mi abogado, David, y su esposa. Los había presentado simplemente como mis buenos amigos. Mi familia llegó a las 6 de la tarde, 1 hora antes de que la fiesta debiera comenzar, tal como lo había planeado. Salieron del ascensor privado que se abría directamente a mi vestíbulo, y sus reacciones fueron inmediatas y viscerales. Mi padre, Harry, solo miraba,
con los ojos muy abiertos, contemplando los techos de 6 metros como si estuviera en una catedral. Mi madre, Marta, frunció los labios, sus ojos recorriendo cada acabado caro, su rostro una máscara de amargo resentimiento. Y Ryan parecía furioso. Veía mi casa no como algo que me había ganado, sino como algo que le había quitado. Esto es mucho, Rebecca, dijo mi madre, su voz tensa mientras agarraba su bolso. Es lo que quería, dije suavemente, tomando su abrigo. Bebed champán. No hemos venido a beber, espetó Ryan, ya entrando en la sala de estar principal. Hemos venido a hablar, a arreglar el desastre que has creado. Ryan, advirtió mi padre, pero su voz era débil. No, papá, Ryan se giró hacia mí, su cara roja y manchada. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Hacer una fiesta? ¿Invitarnos aquí para reírte de nosotros? ¿Para mostrarnos cuánto mejor eres? Os invité aquí para hablar, tal como dije, respondí con calma. Miré a mi abogado, David, que estaba junto a la ventana bebiendo agua y observando. Mamá, papá, Ryan, tenéis razón. Necesitamos hablar del problema. Dijisteis que mi éxito está haciendo daño a Ryan. Dijisteis que debería vender este lugar por la unidad familiar. Lo dijimos, dijo mi madre, levantando la barbilla, sintiendo una grieta en mi resolución. Me alegro mucho de que finalmente estés entrando en razón, cariño. Es lo correcto. Significaría mucho para tu hermano. Le daría un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, repetí, dejando las palabras suspendidas en el aire. Ya veo. ¿Y cómo le daría a Ryan un nuevo comienzo vender mi casa? Exactamente. ¿Cuál es el plan? Vendo, le doy el dinero y el qué, intenta otro negocio. Necesita capital, insistió mi madre. Simplemente. Tuvo mala suerte. El mercado. Es el mercado, dije, mi voz perdiendo su calidez. ¿Eso es lo que os dijo? ¿El mercado de qué? De casinos, de relojes de diseño. La cara de Ryan se puso blanca, los ojos de mi madre parpadearon. Yo. No sé a qué te refieres. Oh, creo que sí. Caminé hacia mi oficina, cogí la carpeta de Manila y volví. La arrojé sobre la mesa de centro de mármol. Me refiero a esto. Ryan miró la carpeta como si fuera una serpiente. Adelante, Ryan, dije. Ábrela. Es tu plan de negocios, ¿no? Mostrémosle a mamá y a papá cómo es tu mala suerte. No se movió. Mi padre, con las manos temblorosas, se adelantó y la abrió. Sacó el primer documento, los recibos de retirada de efectivo del casino. Los hojeó, su rostro cada vez más pálido. Vio las fotos del todoterreno alquilado. Vio los extractos de la tarjeta de crédito llenos de logotipos de Gucci, de Louis Vuitton, de clubes de los que nunca había oído hablar. ¿Qué? ¿Qué es esto, Ryan?, susurró mi padre, sosteniendo un recibo. ¿Esto? Esto es un reloj. Dice que costó $10.000. Es falso, gritó Ryan, atacando. Está tratando de tenderme una trampa. Se lo está inventando. Mamá, díselo. Mi madre miró de los recibos a mí, sus ojos llenos de puro veneno. Tú. Lo espiaste. Espiaste a tu propio hermano. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? Me reí, un sonido agudo y amargo. Entrasteis en mi vida y exigisteis que liquidara mi único y mayor activo para calmar sus sentimientos. Me mentisteis. Intentasteis manipularme. Yo solo hice mi debida diligencia. Aquí es donde se fue tu nuevo comienzo, mamá. Este es el negocio que financiasteis. Dejé caer la primera bomba. O debería decir, el negocio para el que sacasteis un préstamo de dinero duro de $150.000, el que no pagasteis. ¿El que va a hacer que ejecuten la hipoteca de vuestra casa en son 10 días ahora o 9? Mi madre retrocedió físicamente, llevándose la mano al pecho. Mi padre simplemente se hundió en el sofá, los papeles resbalando de sus manos. Parecía completamente destrozado. Tú. Lo sabías, balbuceó mi madre.
Por supuesto que lo sabía, dije. Nunca estuvisteis aquí por los sentimientos de Ryan. Estabais aquí porque estáis a punto de quedaros sin hogar. Ibais a dejar que vendiera mi casa. Mi casa, para pagar su fiesta. E ibais a mentirme a la cara sobre por qué. No estabais aquí para una intervención. Estabais aquí para un rescate. Eres un monstruo, susurró mi madre, lágrimas de rabia en sus ojos. Es tu hermano. Y él es un ladrón, troné, mi voz finalmente elevándose. Es un estafador. Os robó vuestro futuro. Os robó vuestra casa. Y se lo permitisteis. Y ahora tenéis el descaro, la audacia de venir aquí y exigirme que me prenda fuego para manteneros a todos calientes. No. El banco de Rebecca está cerrado. Ryan, viendo a su escudo, mi madre, desmoronarse, intentó una última táctica patética. Se abalanzó sobre la mesa, cogiendo los papeles y rompiéndolos. Mentiras. Son todo mentiras, gritó, su rostro una máscara de rabia infantil. Simplemente me odias porque soy al que quieren. Siempre has estado celosa. Ya es suficiente, dijo David, mi abogado, dando un paso adelante. Su voz era tranquila, pero tenía una autoridad que congeló a todos en la habitación. Señor y señora Lastname. Soy el asesor legal de Rebecca. Os aconsejaría a todos que dejarais de hablar. Ryan, destruir esos documentos es inútil. Tenemos copias de todo. Mi familia se quedó mirándolo. El peso total de la situación finalmente los aplastó. Su mentira había desaparecido. Su ventaja había desaparecido. Estaban expuestos en un ático que despreciaban, frente a un abogado que no sabían que tenía. La trampa se había cerrado de golpe. El silencio que siguió fue pesado y definitivo. Mi madre, por primera vez en su vida, parecía no tener palabras. Mi padre solo miraba al suelo. Y Ryan, acorralado y expuesto, vibraba con una rabia patética e impotente. Sácalo de aquí, dijo finalmente mi madre. No a mí, sino a mi padre. Harry, haz que Ryan vaya a esperar en el coche. No, dije. Él se queda. Es un adulto. Va a escuchar todo esto. Los ojos de mi madre volvieron a clavarse en mí. Tú hiciste esto, Siseo. Trajiste a un extraño, un abogado, a nuestros asuntos familiares. Preparaste esto para humillarnos. Ibas a dejar que tu hijo me dejara sin hogar, repliqué, mi voz era hielo. No tienes derecho a hablarme de humillación. No tienes derecho a hablarme de familia. Me senté en el sillón frente a ellos. Tenía el control. Esto es lo que sé. Tenéis 9 días hasta que el banco ejecute la hipoteca de vuestra casa, la casa en la que crecí. Debéis $150.000 más las penalizaciones, que no tenéis. Ryan no tiene trabajo, ni perspectivas, y un historial de fraude. No tenéis ahorros porque se los disteis todos a él. Estáis, para decirlo claramente, arruinados. Y vinisteis aquí hoy con la esperanza de estafarme para arruinarme con vosotros. Rebecca, por favor, susurró mi padre. Era la primera vez que hablaba. Es tu madre. Es tu hermano. Nosotros. Cometimos un error. Teníamos miedo. No lo sabíamos. No sabíamos que se lo gastaría todo así. Nos dijo que era. Que era la volatilidad del mercado. Nos dijo que solo necesitaba un poco más para darle la vuelta a todo. Mintió, papá, dije, mi voz suavizándose solo una fracción. Os ha estado mintiendo durante años, y vosotros os habéis estado mintiendo a vosotros mismos. Elegisteis creerle porque era más fácil que admitir que vuestro niño sensible es un depredador de 25 años. Ryan, que había estado de mal humor junto a la ventana, finalmente estalló. Os está poniendo en mi contra. Mamá, papá, está tratando de envenenaros. Yo. Voy a darle la vuelta. Tengo un nuevo plan. Una empresa de criptomonedas. Es un negocio seguro. Solo necesito un poco más de liquidez.
Esta última y desesperada mentira era tan transparentemente patética que incluso mi madre se estremeció. Miró a su hijo, lo miró de verdad, y el último velo de su ilusión pareció rasgarse. Lo vio por lo que era, una cáscara hueca y desesperada repitiendo el mismo guión cansado. «Cállate, Ryan», dijo, su voz plana y muerta. «Simplemente cállate». Esa frase, más que cualquier otra cosa, lo rompió. Su rostro se descompuso. La bravuconería, la ira, el derecho, todo se evaporó, dejando atrás a un niño aterrorizado y llorón. Finalmente entendió que el juego había terminado. El pozo se había secado. Ahora tenía mi segundo y más poderoso enfrentamiento. Esto no se trataba solo del informe del investigador privado. Se trataba del futuro. Esto es lo que va a pasar, dije, inclinándome hacia adelante. Esto no es una negociación. Esta es mi única oferta. Escucharéis y aceptaréis. David, mi abogado, dio un paso adelante de nuevo. Lo que Rebecca está a punto de proponer, dijo, es increíblemente generoso. Le he aconsejado que no lo haga, pero ella ha decidido ofrecerlo bajo varias condiciones no negociables. Miré a mis padres. Primero, no voy a vender mi casa, nunca. Sacad esa idea de vuestras cabezas. Segundo, no voy a daros $150.000. No voy a pagar por la mala suerte de Ryan. Perderéis vuestra casa. Tenéis que aceptarlo. Es la consecuencia de vuestras acciones. Mi madre dejó escapar un pequeño sollozo ahogado. Pero continué. Sin embargo, dije, no os dejaré en la calle. Daré un depósito para un pequeño apartamento de alquiler de 2 habitaciones para ti y papá. Un contrato de 1 año. Estará limpio. Será seguro. Y será todo lo que obtendréis de mí. Después de eso, viviréis de vuestra pensión. Luego me volví hacia Ryan. Para ti, tienes 2 opciones. Opción A, te quedas sin nada hoy. Sin apartamento, sin dinero, nada. Sin embargo, entregaré el informe de mi investigador privado a la policía y dejaré que te investiguen por fraude y abuso financiero de ancianos contra nuestros padres. Opción B, mañana por la mañana te inscribirás en una escuela de oficios. Electricista, fontanero, soldador, no me importa. Pagaré la matrícula directamente a la escuela. Pagaré por tu apartamento compartido con mamá y papá durante 1 año y eso es todo. Conseguirás un trabajo. Contribuirás. Empezarás a comportarte como un adulto. Si abandonas, si faltas a una sola clase, la oferta se anula y volvemos a la opción A. No puedes hacer eso, gimió Ryan. Tiene razón, intervino suavemente David, el abogado. No puede obligarte a ir a la escuela, pero absolutamente puede enviar sus pruebas al fiscal del distrito, y te puedo asegurar que estarían muy interesados en tus actividades comerciales. La habitación quedó en silencio. La unidad familiar con la que habían intentado apalearme era ahora un arma en mi mano. Les estaba ofreciendo un salvavidas, no el que querían, sino el que merecían. Una oportunidad para que mis padres tuvieran un techo sobre sus cabezas y una última oportunidad para que mi hermano no fuera un fracaso total y absoluto. La elección era suya. Mi madre y mi padre se sentaron en mi sofá, 2 figuras grises y encogidas, completamente derrotadas. La fiesta, por supuesto, no iba a celebrarse. La esposa de mi abogado había despedido discretamente a los del catering. El champán se calentaba en la encimera. Lo aceptamos, susurró mi padre, sin mirarme. Aceptaremos la oferta, Rebecca. Gracias. ¿Qué? Chilló Ryan, volviéndose hacia mi padre. Papá, no. Estás dejando que gane. Este es nuestro dinero con el que está jugando. Su éxito vino de nosotros. La criamos. Pagamos por. No pagasteis por nada, grité, poniéndome finalmente de pie. La última gota de mi paciencia se había colmado. Yo pagué por todo. Pagué por mi comida, mis libros, mi matrícula. Lo pagué trabajando semanas de 80 horas en un restaurante mientras tú estabas. ¿Qué, Ryan? ¿Qué hacías a los 19 años? Ah, claro.
Intentando ser DJ usando la tarjeta de crédito de mamá para comprar equipo. Rebecca, empezó mi padre. No. He terminado. He terminado de ser la callada, la fuerte. ¿Queréis saber por qué tengo éxito? Porque mientras le enseñabais que estaba bien ser un fracasado sensible y mimado, yo estaba aprendiendo a sobrevivir. Mientras lo rescatabais, yo estaba construyendo una vida. No le quité el éxito a nadie. Me lo gané y no me lo vais a quitar. Señalé la puerta. Esta es la reunión final. ¿Aceptáis el trato o salís de mi casa? Y si salís, no volveréis a hablarme nunca más. David se pondrá en contacto mañana con el contrato de alquiler del apartamento y los formularios de inscripción para la escuela de oficios. Decidid ahora. Este era el enfrentamiento. No el que habían planeado, lleno de lágrimas y manipulación emocional, sino uno real. Un ajuste de cuentas frío, duro, financiero y legal. Mi madre, Marta, miró a Ryan. Su rostro era una ruina de emociones contradictorias. Podía ver las décadas de amor y consentimiento luchando con la traición fresca, cruda y agonizante. Vio a su hijo, con la cara roja y temblando, un niño de 25 años. Y me vio a mí, de pie, alta, en una casa que yo había construido, con todas las cartas en la mano. Tomó su decisión. Harry, dijo, su voz hueca. Lleva a Ryan al coche. Mamá, la voz de Ryan se quebró. Mamá, no, la estás. La estás eligiendo a ella. Nos está ofreciendo un techo, Ryan, dijo mi padre, su voz densa de vergüenza. Te está ofreciendo un futuro. ¿Qué nos ofreces tú? Más mentiras, más deudas. Este fue el momento triunfal final. No era solo yo liberándome. Eran mis padres, finalmente, agónicamente, liberándose de él. El hechizo se había roto. La dinámica que había gobernado a nuestra familia durante 25 años acababa de hacerse añicos. Ryan los miró, con la boca abierta. La comprensión de que sus dos principales facilitadores, sus escudos humanos, se habían ido. Lo destruyó. No gritó. No chilló. Simplemente se desinfló. La ira, el derecho, todo se desvaneció, dejando a un joven vacío y perdido. Bien, murmuró, pasando junto a mi padre y dirigiéndose al ascensor. Como sea, no me importa. Pero sí le importaba. Yo había ganado. Él había perdido, y por primera vez, había perdido por completo. Mis padres se pusieron de pie. Mi padre no me miraba a los ojos. Esperaremos. Esperaremos la llamada de tu abogado, dijo. Mi madre se detuvo en el vestíbulo. Se volvió hacia mí, su rostro envejecido una década en una hora. Sabes, Rebecca, dijo, su voz un bajo temblor. Siempre supe que eras fuerte. Solo que nunca supe que fueras tan fuerte. No era una disculpa. No realmente, pero era una admisión. Era la primera vez en mi vida que ella reconocía mi fuerza como una virtud y no como una excusa para ignorarme. Soy quien me enseñaste a ser, mamá, dije. La fuerte. Se fueron. Las puertas del ascensor se cerraron, dejándome sola en mi vasto, hermoso y finalmente pacífico ático. La caída de Ryan fue silenciosa, no pública. No hubo una gran explosión, solo el patético chisporroteo de una vida construida sobre nada. Se matriculó en el programa de fontanería en el colegio comunitario local. Las fotos que publicaba en las redes sociales, antes llenas de coches llamativos y fiestas falsas, ahora habían desaparecido. Me enteré por un primo de que, por primera vez en su vida, estaba trabajando de verdad. Tenía un trabajo a tiempo parcial en una ferretería para pagar la gasolina. Mis padres perdieron su casa. La ejecución hipotecaria se llevó a cabo como yo sabía que ocurriría. Mantuve mi promesa. Hice que David, mi abogado, se encargara de todo. Les consiguió un apartamento limpio y sencillo de 2 habitaciones en un complejo tranquilo al otro lado de la ciudad. Nunca fui a verlo. Pagué el alquiler como prometí, y mi implicación en sus finanzas terminó ahí. Mi relación con ellos ha cambiado. No es cálida.
No sé si volverá a serlo. Los veo en las fiestas importantes en un lugar neutral, como un restaurante. Las conversaciones son educadas, estériles y cortas. Hablamos del tiempo. Hablamos de mi trabajo en términos vagos. Nunca, jamás, hablamos de Ryan o del ático o del dinero. La traición es un muro alto y grueso entre nosotros y ninguno tiene interés en derribarlo. El resentimiento de mi madre sigue ahí, una brasa latente, pero ahora está eclipsado por su miedo y creo, una pequeña y reacia pizca de respeto. Unos 6 meses después de la intervención, estaba trabajando hasta tarde en la oficina de mi casa. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Era Ryan. Aprobé mi examen de mitad de curso. El instructor dice que se me da bien. Miré el mensaje durante un minuto entero. Era la primera vez que se ponía en contacto conmigo para compartir una buena noticia que no fuera una mentira. Pensé en los recibos del casino, las mentiras, el odio en sus ojos. Pensé en la familia que casi había destruido. Le respondí. Una simple respuesta de 2 palabras. ¿Bien? Sigue así. Dejé el teléfono y volví a mi monitor. Las luces de la ciudad brillaban fuera de mi ventana. Mi ático ya no era un símbolo de división. Era mi santuario. Era mi fortaleza. Era el monumento al hecho de que no solo había sobrevivido a la toxicidad de mi familia, sino que la había superado. Era libre. Me había salvado a mí misma y, al final, a mi manera, incluso les había ofrecido un camino para salvarse a ellos mismos. La paz que sentía era absoluta. Era una paz que había construido con mis propias manos y nadie iba a quitármela nunca más.